Hola amigos, hoy comenzamos con el estudio bíblico de Hebreos capítulo 3. Dice así el verso 1: Así que, amados hermanos, ustedes que pertenecen a Dios y tienen parte con los que han sido llamados al cielo, consideren detenidamente a este Jesús, a quien declaramos mensajero de Dios y sumo sacerdote. Empezamos con esta partecita importante que dice que hemos sido llamados al cielo, que nuestro llamado es al cielo, porque la palabra de Dios dice que nosotros no somos de la tierra, somos extranjeros, somos peregrinos, pero nuestra ciudadanía está en el cielo. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, se nos da un DNI, un documento de identidad para entrar al cielo. Si tú eres cristiano, tu identidad no está aquí en la tierra, porque en la tierra hay un sistema, el sistema del mundo, y tú tienes una identidad divina, una identidad celestial. Por eso es que la gente no te comprende, por eso es que la gente llama locos a los cristianos. Pero nosotros somos conscientes mediante las Escrituras de que hemos sido llamados al cielo, que ya nuestra naturaleza, aunque aún somos humanos, nuestra naturaleza tiene una convivencia con lo divino. Una vez Jesús le dijo a sus apóstoles: yo les prepararé morada arriba en los cielos. Él nos está preparando moradas, porque nuestra residencia está arriba. Somos ciudadanos del cielo, y eso es lo primero que vemos en Hebreos, que hemos sido llamados al cielo. Pues Él fue fiel, verso 2, a Dios, quien lo nombró, así como Moisés fue fiel cuando se le encomendó toda la casa de Dios. Pero Jesús merece mucha más gloria que Moisés, así como el que construye una casa merece más elogio que la casa misma. Segundo punto que vemos en este capítulo es que Jesús merece mucha más gloria que Moisés. Recapitulemos un poco. En Hebreos capítulo 1 vimos de que Jesús es mucho más que la ley, mucho más que el antiguo pacto. Con su sangre conocemos el nuevo pacto. Es superior a los ángeles. Pero ahora no solamente es superior al antiguo pacto, no es superior a los profetas, no es superior a los ángeles, sino que ahora es superior a un hombre. Un hombre que le hemos visto no era cualquier hombre, era Moisés, el hombre más respetado en el pueblo de Israel. ¿Pero por qué era respetado? Por la ley, por todo lo que él hizo. Jesús, dice, merece mucha más gloria que Moisés, porque Moisés tuvo una gloria que Dios mismo se la dio. Dios usó a Moisés. Pero aquí resaltamos algo, dice, Moisés, él fue fiel a Dios, quien lo nombró, así como Moisés fue fiel cuando se le encomendó toda la casa de Dios. ¿Qué casa de Dios? Primer punto. Antiguamente, la casa de Dios era el pueblo de Israel. La iglesia, como eclesía, con el nombre iglesia, no se encontraba en el Antiguo Testamento, pero sí era llamada congregación, la congregación de los justos. También leemos esa palabra en el Antiguo Testamento, porque Moisés congregaba al pueblo de Israel. Por ende, el pueblo de Israel era un pueblo de Dios. Era el pueblo de Dios, un pueblo santo de Dios. La casa de Dios era el lugar en donde Dios se paseaba, donde Dios podía manifestarse. Y esa casa la conocemos como el tabernáculo. Moisés construyó el tabernáculo, donde congregaba a la iglesia.
En pocas palabras, la iglesia siempre existió. Pero Moisés tuvo su momento. Dice que él fue fiel cuando se le encomendó toda la casa de Dios. Él seguía cada parámetro que Dios le había indicado de que se tenía que hacer así en el tabernáculo, que tenía que entrar el sacerdote, y pues el sumo sacerdote, los sacrificios, etc. Hoy en día existe un sistema dentro de nuestro cristianismo. Existen autoridades, pastores o ancianos, diáconos, líderes. Entonces Moisés fue fiel con todo lo que Dios le dijo. Dios le entregó la responsabilidad de dirigir la casa de Dios. Y la iglesia siempre fue andante, ya lo mencioné anteriormente. La iglesia nunca se quedó estática como el tabernáculo. El tabernáculo no se establecía en un lugar, sino que luego levantaban el tabernáculo y lo hacían en otro lado, porque ellos iban constantemente de lugar en lugar. Moisés hizo bien su trabajo, pero vamos a seguir leyendo. Jesús merece mucho más gloria porque el que construye una casa merece más elogio que la casa misma. Pues cada casa, tiene un constructor, pero el que construyó todo es Dios. En verdad, Moisés fue fiel como siervo en la casa de Dios. Su trabajo fue una ilustración de las verdades que Dios daría a conocer tiempo después. Pero Cristo, como Hijo, está a cargo de toda la casa de Dios. Y nosotros somos la casa de Dios, si nos armamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza en Cristo. Ojo, porque acá hay dos verdades. Nosotros somos la casa de Dios. Nosotros. Está hablando en plural. Ojo con lo que te voy a decir. Muchas personas dicen, yo soy la casa de Dios, yo soy la iglesia. Pero estás equivocado. La iglesia eres tú, soy yo y es fulano. Donde dos o más están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos, dijo Jesucristo. Tú solo no eres la iglesia. Necesitas más gente para ser la iglesia. Y aunque llamamos la construcción casa de Dios, como que se está llamando, ¿no? Que Dios es el constructor de todo. Moisés construyó la casa de Dios. No solamente habla de un lugar establecido donde se reúne la gente, sino que habla de un grupo de personas que hacen que ese lugar se convierta en la casa de Dios. Entonces, Moisés, voy a leer acá el verso 5. Su trabajo fue una ilustración de las verdades que Dios daría a conocer tiempo después. El trabajo de Moisés fue una imagen de lo que sería todo más adelante. Ahora nosotros conocemos de que la casa de Dios somos las personas que vamos de un lugar a otro. Porque un lugar, hoy en día, un lugar vacío, por más que diga fuera iglesia tal, que tenga todas las comodidades y cosas que utiliza una iglesia, por más que tenga, si no hay gente, eso no es la casa de Dios. Anteriormente se podía llamar así. Por eso es que era una ilustración de lo que sería en el futuro la iglesia. Y dice, tiempo después, pero Cristo como Hijo está a cargo de toda la casa de Dios, y nosotros somos la casa de Dios si nos armamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza en Cristo. Nosotros somos la casa de Dios y Dios está encargado de nosotros. De mí, de ti, de tu amigo, de tu familiar. Dios se encarga de nosotros. Y eso lo dice Efesios. Que nosotros somos la novia de Cristo. Él es el esposo. Y Él nos sustenta. Él es el único que va a comprender esas necesidades. Él está a cargo de ti. Siempre lo ha estado. Ahora dice el verso 7, pero el Espíritu Santo dice, cuando oigan oí su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron aquel día en que se pusieron a prueba en el desierto. Me pusieron a prueba, perdón. Ahora vamos a hablar de algo que era común en el pueblo de Israel, que era la incredulidad. Israel puso a prueba la paciencia de Dios a pesar de haber visto los milagros que Él hacía. Y no lo hizo por un poco tiempo, sino lo hizo por 40 años.
Dios se indignó con este pueblo. Un pueblo que, a pesar de haber visto tantas maravillas, no pudo mantenerse fiel a Él. Miren lo que dice verso 9. Allí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba mi paciencia a pesar de haber visto mis milagros. Por eso estuve enojado con ellos y dije, su corazón siempre se aleja de mí, rehúsan de hacer lo que les digo. Así que en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Ojo, el pueblo de Israel era un pueblo privilegiado, porque ellos veían visiblemente todo lo que Dios hacía. Voy a narrarte algunas cosas. Por ejemplo, cómo Dios sacó al pueblo de Egipto y lo hizo pasar por el Mar Rojo en seco. Es sorprendente, pero ellos vieron el poder de Dios allí. Luego también vieron cómo Dios los alimentaba todos los días con el maná. El maná contenía todos los nutrientes para que ellos no murieran de hambre. Después les mandó golondrinas o codornices para que ellos tuvieran con todo lo que estaban deseando, porque se quejaban, querían carne, así que Dios les mandó carne y les salió por las narices toda esa carne. Dios estuvo con ellos en muchas ocasiones, hasta escucharon su voz, pero ellos tuvieron miedo y ellos dijeron, no, mejor que alguien nos hable de parte de ti, nosotros no queremos oírte. Ellos sabían quién era Dios, sabían el poder de Dios, pero a pesar de todo eso, tenían incredulidad. Y aunque nosotros podemos decir, ay, sí, qué terrible, ¿no? ¿Cómo es posible de que así haya sido el pueblo de Israel? Que... Así somos nosotros. Así somos nosotros. Eso lo compartía hace una semana con un grupo y le dije, a veces nosotros podemos mirar los errores del pueblo de Israel, pero en realidad estamos mirándonos a nosotros mismos, porque nosotros hemos visto los milagros de Dios. Hemos visto cómo Él nos ha transformado, nos ha renovado, nos ha hecho nuevas criaturas. Hemos visto sanidades, hemos visto provisión, hemos sentido el Espíritu Santo. Y a pesar de todo, a veces somos incrédulos. ¿Cómo nos parecemos? Pero esto no es romántico, porque hay que tener mucho cuidado con esta actitud incrédula. Mira lo que dice verso 12. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo, que los aleje el Dios vivo. Tengan cuidado, porque ese corazón los puede alejar de Dios. Ese corazón incrédulo hará de que no vean los milagros de Dios, las maravillas que Dios tiene preparado para ti, las bendiciones que el Señor quiere otorgarte. Ten cuidado de no confiar en las promesas de Dios. Creo que como todos hemos pasado un momento de incertidumbre y hemos cuestionado las cosas, pero para eso está el arrepentimiento y pedirle a Dios, como un hombre le pidió a Jesús, Señor, ayuda en mi incredulidad. Señor, ten misericordia de esta duda que tengo, ayúdame a romper esta barrera y a confiar en ti, porque tú no fallas. El hombre es mentiroso, pero la palabra de Dios jamás. Él siempre cumplirá sus promesas. Pero porque el pueblo de Israel no confió en las promesas de Dios, jamás entraron en el descanso de las bendiciones de Dios. Descansaran de todas sus aflicciones, no pudieron, porque estuvieron dando vueltas 40 años, cuando lo pudieron hacer en poco tiempo, pero Dios lo estuvo ahí, dando 40 años, dando vuelta 40 años. Esa es la realidad de las personas que no alcanzan sus metas, están dando vueltas y vueltas y vueltas. No puedes crecer en nada, porque vives en incredulidad, pero una vez que crees, todo es posible. No creas tan solo en tu potencial, claro, debes de creer en ti, pero cuando tú crees en Dios, en su palabra, hay un poder impresionante. Es Dios quien se encarga de ti, es Dios quien te da la sabiduría, es Dios quien te da la inteligencia y la salida de todos tus problemas. Ahora, miren esto, adviértanse unos a otros todos los días mientras que ese hoy
mientras dure, perdón, ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Adviértanse. En la versión Reina y Valera dice, exhórtense unos a otros todos los días, no dejen de hacerlo. Siempre es bueno ir a un lugar a congregarse y recibir exhortación. Creo que hay un poder en la iglesia, el congregarse en la iglesia, y es recibir ese consejo que nos despierte, porque a veces llegamos a la iglesia cansados, con ganas de renunciar, con muchas cosas en la cabeza, hasta que sea un pastor o un hermanito, quien sea el hermanito, si Dios usa su boca, nos puede exhortar. Y es necesario tener a personas así a nuestro lado, que nos exhorten día con día, que nos esté diciendo las cosas que necesitamos mejorar. Porque si tú crees que has logrado todo, estás equivocado. Cada día necesitamos aprender nuevas cosas. Siempre hay alguien que sabe más que nosotros y es mucho mejor que nosotros. Si queremos llegar a cierto nivel, debemos escuchar a esa gente que ya llegó. Ahora, sé que no todos los días tendremos a alguien que nos esté diciendo, oye, mira esto. Pero ojo, no hay nada más efectivo que dejarse exhortar por la Biblia, que dejarse corregir por la Biblia. Si tú no lees la Biblia todos los días, entonces no vas a poder cumplir esto, ¿no? Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese día. Diariamente no vas a tener una persona que te esté exhortando, pero si tienes a la Biblia, el Espíritu Santo, que diariamente te va a decir lo que tú no quieres escuchar. Porque cada vez que lees la Biblia dices, no. No va con mi pensamiento. Pues está bien que no vaya con tu pensamiento, porque la Biblia no te va a aplaudir los pecados ni las cosas malas que haces. La Biblia te va a decir las cosas que necesitas escuchar. Y si no practicas esto, si no formas el hábito de leer la Biblia todos los días, no vas a ser exhortado diariamente. Y necesitamos ser exhortados diariamente por la palabra de Dios. Porque así evitaremos ser engañados por el pecado. Y cuando uno está engañado ya por el pecado, se endurece el corazón, ya no quiere congregarse. Empieza a darle cabida a la incredulidad y se enoja y ya no quiere acercarse a Dios. Ya no quiere orar, ya no quiere buscar a Dios, ya no quiere consagrarse. Es peligroso. El pecado te endurece y tú no te das cuenta, pero poco a poco vas a ver las cosas malas como algo normal, algo natural. Porque el pecado te engaña y tu corazón acepta ya los pecados graves como si fueran pecados pequeños. Y en realidad no existe pecado pequeño, existe pecado. Así es. Cuando nosotros dejamos de leer la Escritura, entonces somos engañados por las corrientes del mundo. Y empezamos a vivir un evangelio extraño. Empiezas a caminar en esta vida con pensamientos erróneos, creyendo que son verdad, pero en realidad la verdad única, absoluta, se encuentra en la Escritura. Se encuentra aquí. Vamos a avanzar. Dice, sí, pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio, cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Recuerden lo que les dice: cuando oigan hoy su voz, no endurezcan su corazón, como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. Puedes oír la voz de Dios leyendo las Escrituras. Es la palabra profética más segura, no se te olvide. 16. ¿Y quiénes fueron los que se rebelaron contra Dios a pesar de haber oído su voz? ¿No fue acaso el pueblo que salió de Egipto guiado por Moisés? Lo que estábamos hablando. ¿Y quiénes hicieron enojar a Dios durante 40 años? ¿Acaso no fueron los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tirados en el desierto? ¿Y a quiénes hablaba Dios cuando juró que jamás entraría en su descanso? ¿Acaso no fue a los que desobedecieron? Como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios. ¿A causa de qué? De su incredulidad. Cuidado con esto. Oremos a Dios para que quite eso de nuestro corazón y empezamos a creer a las promesas de Dios, a la palabra de Dios, que si Dios lo dice, así va a ser, que Dios lo hará.
Que esa sea nuestra oración. Señor, quita mi incredulidad. Ayuda a esto, que sé que es malo y que no me hará disfrutar de nada. ¿Qué ocurrió con el pueblo de Israel? Vagaron por el desierto y Dios tuvo que esperar a que murieran. Y fue la nueva generación que pudieron ver la tierra prometida. Y ya no fue con el liderazgo de Moisés, sino que fue con el liderazgo de Josué. Porque ellos sí confiaron. Si tú quieres entrar a tu tierra prometida, confía. Confía en Dios. Ahora en este capítulo 3 hemos visto de que Jesús es superior no solamente a los ángeles, ni a la antigüedad, al antiguo pacto, sino que es superior a Moisés. Merece mucha más gloria que Moisés. Hay más gloria en Jesús que en Moisés. Confiemos en Él. No, debemos aferrar a Él. Agarrémonos de Él. Pongamos nuestra mirada en Cristo. Que nuestro pensamiento sea en Cristo. Que estemos constantemente pensando en Cristo. Así que, amados hermanos, espero que este estudio nos lleve a confiar más en Él y a seguir honrándolo como se lo merece. Que Dios te bendiga. Cuídate mucho.